Vamos a ver en este ejercicio número 1 cómo obtener la matriz jacobiana de un sistema robótico y la matriz de velocidades. Tenemos el siguiente manipulador. Para el robot de la imagen determine la matriz jacobiana definida como se muestra y la matriz de velocidades que también ya hemos visto en clase. Hemos hecho previamente nosotros el análisis cinemático, conocemos la posición de nuestro robot y conocemos también la orientación y los ejes que han rotado. Para obtener la matriz jacobiana es necesario que a partir de las posiciones en X, Y y Z, cada una de ellas se derive con respecto al número de variables que nosotros tenemos. De esta forma, la derivada de X con respecto a Q1, podemos verlo ahí como menos L1, S1 y S2, seno de Q1, coseno de Q2. La derivada de X con respecto a Q2 es igual a menos la longitud del eslabón 1, el coseno de Q1 y el coseno de Q2. En el caso de el eje Y, perdón, de la posición en Y, nosotros derivamos con respecto a Q1 la función y obtenemos que es igual a la longitud 1 multiplicada por el coseno de Q1 por el coseno de Q2. La misma función y derivada con respecto a Q2, obtenemos que su derivada es menos la longitud del eslabón 1 menos, por el seno de Q1 por el seno de Q2. En el caso de la posición en Z, al no contener la variable Q1, esta función Z, la derivada es 0. La función Z derivada con respecto a Q2 es igual a la longitud del eslabón 1 por el coseno de Q2. En el caso de los movimientos angulares, tanto en X como en Y, vemos que en X tenemos una rotación de pi medios y que en Y no tenemos ninguna rotación. Entonces, con respecto a Q1, en ambos casos, la derivada de una constante pues es 0. Con respecto a Q2, la derivada de la constante es 0. En el caso del eje Y, 0 con respecto a Q1, 0, y 0 con respecto a Q2, también es 0. ¿Qué pasa en el caso del desplazamiento angular en el eje Z? En el eje Z tenemos que los desplazamientos fueron Q1 y Q2. Al derivar Q1 y Q2 con respecto a Q1, tenemos que la derivada de Q1 es 1 y que la derivada de Q2 con respecto a Q1 es 0. La derivada de Q1 más Q2 con respecto a Q2, lo mismo que escribir la derivada de Q1 con respecto a Q2 más la derivada de Q2 con respecto a Q2. La derivada de Q1 con respecto a Q2 es 0 y la derivada de Q2 con respecto a Q2 pues es 1. A partir de todos estos valores, nosotros empezamos a escribir nuestra matriz jacobiana. Las derivadas parciales de X, las derivadas parciales de Y, las derivadas parciales de Z, las derivadas parciales de los movimientos rotacionales en X, las derivadas parciales de los movimientos rotacionales en Y las derivadas parciales de los movimientos rotacionales en Z. De esta manera, la matriz jacobiana queda. Y para calcular la matriz de velocidades, vamos a multiplicar la matriz jacobiana por la matriz de velocidades articulares. Una vez multiplicada esta matriz de velocidades articulares, nosotros tenemos los siguientes valores para las velocidades en los distintos ejes. La velocidad lineal en el eje X, la velocidad lineal en el eje Y, la velocidad lineal en el eje Z. No tenemos velocidad angular en el eje X ni en el eje Y tenemos una velocidad angular en el eje Z. Con esto nosotros podemos calcular nuestra velocidad lineal, que es igual a la suma del cuadrado de las componentes X, Y y Z
después de esa suma obtener su raíz cuadrada, y de esa forma obtenemos la magnitud de la velocidad lineal de nuestro sistema. Mientras tanto, la velocidad angular pues es solamente la suma de las velocidades en el eje Z. Hasta pronto.